¿Se acuerdan de lo que vimos en la semana pasada? Oh. Vamos entonces a continuar la parte de cálculo de campo eléctrico debido a distribuciones continuas de carga. Cargas que no son puntuales, sino que están a lo largo de una distribución ya sea lineal, ya sea superficial o volumétrica. ¿Ok? Habíamos en la última clase calculado, bueno, lo habíamos planteado, creo que estaba casi listo. El campo eléctrico debido a un arco de circunferencia. ¿Sí? Vamos entonces ahora a ver cuál es el campo eléctrico que se genera por un anillo de carga, un anillo completo, no solamente un arco, sino un anillo completo de carga. Bien, recordamos acá, ¿cuál era la ecuación para hallar el campo eléctrico, el potencial de campo eléctrico? Era 1 sobre 4pi epsilon q 0 por, entonces no colocamos la carga sino un diferencial de carga entre ¿cuánto? ¿Ok? Una distancia elevado al cuadrado, ¿ok? Por claramente el vector unitario. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que para estos tipos de problemas de distribución continua de carga, ¿en qué teníamos que basarnos? En determinar cuánto valía este de Q para sustituirlo acá y cuánto tenía que valer esta R. Siendo esta R, ¿qué distancia? Vamos a ver, nadie copie, todo el mundo viendo. Esta R tenía que ver con qué? Con la distancia del punto de punto. Ok, la distancia del diferencial este de carga al punto donde yo quiero determinar el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, yo quiero determinar el campo eléctrico aquí en este punto P. Fíjense que ¿dónde está P? Está sobre el eje X que pasa justamente por el centro del anillo. ¿Ok? Como yo creo que les dije en la clase pasada, un cambio del punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico, eso puede cambiarle el grado de dificultad de los cálculos. ¿Ok? Entonces fíjense que vamos a estar trabajando en este semestre, en nuestro nivel, con posiciones donde hay bastante simetría. Este punto estando justamente en el centro del anillo, ¿okay? Sobre el eje de donde está ese anillo. Si yo quisiera calcular el campo eléctrico, no aquí, sino en un punto cualquiera, aquí por ejemplo, ok, los cálculos que tendríamos que hacer no serían para nada sencillos, ¿ok? Entonces vamos a estar utilizando este concepto de simetría bastante. Cuando yo hablo de simetría, ¿a qué me refiero? Las dos partes son iguales. Ok. Si yo tomo, por ejemplo, una letra, la letra T, yo pregunto, ¿es simétrica? Esa no. ¿Tiene simetría? Esa no. ¿Será que yo pudiese colocar acá un espejo de alguna manera, de tal forma de que este lado con su reflexión formara la T? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo colocara o dividiera esta T en dos? ¿Qué me quedaría? Dos partes iguales. Entonces, la letra T tiene una simetría. El eje de simetría es vertical. Denme una letra donde la simetría sea horizontal. La O. Ok, la O es un caso especial. Denme otro. ¿Por qué la O? Porque la O tiene infinita simetría. Cualquier recta lo ubica en dos partes iguales. ¿Podría ser B larga? B larga, muy bien, muy bien. Ok, si es una B escrita igualita, ¿verdad? Si yo la pico por la mitad, entonces la parte de arriba igual a la parte de abajo. ¿Ok? Entonces,
vamos a tener que usar estos conceptos de simetría bastante para ahorrarnos cálculo, para ahorrarnos tiempo al estudiar. Fíjense qué pasa acá. Yo les había dicho, ¿verdad? Que, ¿dónde está la carga distribuida? A lo largo del anillo. Vamos a asumir que todo esto es positivo. ¿Cuántas cargas hay aquí? Muchas. Ok, consideramos que prácticamente infinitas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para resolver el ejercicio? Yo entonces tomo un pequeño diferencial de carga, un pedacito. Yo asumo que el tamaño de ese diferencial de carga es casi que infinitesimal. Ok, imaginemos que yo agarro entonces el que está acá, el que está aquí arriba, cualquiera. Lo voy a agarrar esto para efectos de poder visualizarlo, porque no dibujo bien el dedo. Agarramos el que está arriba. Entonces, desde este punto, este diferencial de carga al punto P, La R. ¿ok? Vamos a colocarla acá. Diferencial de carga al punto P. ¿Qué hago yo? Coloco aquí en este punto una carga de prueba siempre positiva. La coloco acá y la suelto. Estoy aplicando el principio de superposición. Yo me imagino que no existe el anillo, sino que solamente existe ¿quién? Ese diferencial de carga que es positivo. Positivo con positivo hay repulsión. Entonces, ¿para dónde estaría apuntando el campo eléctrico en este punto P? Hacia donde se dirigiría la carga eléctrica positiva, que sería a lo largo de esta línea. Siempre a lo largo de la línea que conecta las dos cargas que estoy considerando. Entonces, dibujaría para acá. El diferencial de campo eléctrico. ¿Por qué diferencial? Porque es generado debido a un diferencial de carga. Si un pedacito de carga, entonces un pedacito de campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa si también tomo simultáneamente, aparte de este diferencial de carga, el diferencial de carga que está opuesto, justamente opuesto al de arriba, este que está acá? ¿De qué me doy cuenta? De que también hay Sí. En este mismo caso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos cargas que son exactamente iguales, ¿verdad? Tengo, yo pregunto, dos distancias que son exactamente iguales. En este caso, esta R, que es la distancia del diferencial de carga al punto, ¿cuál es? ¿Sería qué distancia? Esta distancia. ¿Sí la vemos? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la distancia R que está elevado al cuadrado de la parte de abajo? Desde el diferencial de carga hasta el punto. Sería esta distancia. ¿Estamos claros? Pero esta distancia de este diferencial de carga a este punto es el mismo a esta distancia. ¿Hay simetría? Sí. Hay simetría. Y entonces yo puedo hacer esto con todos los pares de diferenciales de carga a lo largo del anillo. ¿Sí me siguen? Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a querer calcular al final el campo eléctrico total, yo voy a tener que hacer una suma de todas estas contribuciones, de todos estos pequeños diferenciales de campo eléctrico. Integral. ¿Ok? Integral. Ahora, ¿qué es lo que yo veo acá? Que si yo voy a utilizar estos pares que están opuestos en oposición, ¿de qué me doy cuenta cuando yo descompongo esto? Si yo descompongo estos dos vectores, creo que esto lo dibujo un poquito más largo. Vamos a colocar acá un sistema de referencia en P. Entonces tendríamos estaríamos simplemente descomponiendo, ¿ok? Descomponiendo
poniendo los dos vectores del diferencial de campo eléctrico. Entonces, si este es DE, entonces aquí voy a tener un DE su Y, ¿cierto? Y arriba, la sombra de este vector sobre el eje Y, voy a tener también un D su E, Y. ¿Ok? Podemos llamar este prima para hacer la diferencia. Este sería entonces un DE. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Si yo quiero sumar vectores, esos dos vectores solamente, ¿de qué me voy a dar cuenta? Dado que los dos vectores son iguales, al descomponerlos, ¿qué pasa? Estos dos que están aquí sobre el eje X apuntan en la misma dirección, es simplemente la suma. ¿Sí? Voy a obtener la suma. Pero ¿qué pasa con la Y? Este vector que apunta hacia abajo es exactamente igual al vector que apunta hacia arriba, porque los tamaños de estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque el de Q es igual, porque el R cuadrado es igual, porque todo esto es igual. Entonces, si son iguales y apuntan en direcciones contrarias, cuando la sume, ¿cuánto me va a dar? 0. Se anula. Se anula. Entonces, ojo con esto. Resulta que el diferencial, el campo eléctrico total, ¿ok? Debería ser la suma de la componente X más la componente Y. ¿Okay? Para poder sumar tenemos que hacer esta descomposición. Sumar en X y sumar en Y aparte. Pero ¿qué voy a encontrar? Cuando yo haga la integral en la parte Y, a lo largo de todo el anillo de estos dos diferenciales de carga que van a estar moviéndose a lo largo del anillo, siempre va a dar, ¿cuánto esta de Y? Va a dar 0. ¿Ok? Entonces, para este caso en particular, por la simetría, entonces el campo eléctrico solamente va a tener una componente en X. Y eso es muy importante, adelante. Porque esto nos ahorra mucho trabajo. Adelante. Adelante. Ok. Como estamos ya trabajando, ¿verdad? En el plano, el campo eléctrico vamos a trabajarlo siempre de tal forma que los vectores que yo obtenga tengo que descomponerlos en el eje X y en el eje Y para sumar vectores. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico total, ahí en ese punto P, va a tener dos componentes, un en X y un en Y. Pero por simetría nos damos cuenta que la de Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque siempre, cuando estoy agarrando las dos diferenciales de carga, me va a generar un diferencial de campo eléctrico en Y, ¿verdad? Que son iguales, pero que apuntan en sentido contrario. Entonces se anulan. Se anulan. Si yo agarrara de aquí estos dos, de alguna forma también se van a anular. Y así a lo largo del anillo. Y siempre lo único que va a sobrevivir es la componente X del campo. ¿Sí? Más o menos, no me